digamos, cómo hemos aplicado esa metodología en un caso en específico. ¿Qué es inclusión? Entonces, como les comentaba en el taller pasado, para nosotros inclusión es una estrategia de competitividad para el país y para las empresas. Y la inclusión lo que busca o lo que es una intersección entre una oportunidad o desafío que tienen los negocios, un grupo poblacional que nosotros, digamos, o el mercado ha catalogado como vulnerables, pero son personas vulnerables que tienen habilidades o que lideran emprendimientos que están en niveles de mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que son competitivos y que pueden hacer negocios o pueden incluirse como empleados de sus empresas, pero de una manera totalmente normal, como lo harían con cualquier otro tipo de proveedor o con cualquier tipo de persona que quieran vincular laboralmente a sus negocios. Y adicionalmente es la intersección de los recursos y experiencia que las empresas pueden poner a disposición de estas plataformas para lograr tener este encuentro de improbables. Entonces, al final lo que la inclusión es la generación de oportunidades para que población vulnerable pueda tener la oportunidad de generar ingresos sostenibles, desarrollar una vida digna, pero sobre todo pasar de ser vulnerables a entrar a clase media y generar entornos mucho más sostenibles para las empresas. Englobando este concepto, digamos que lo más importante de una estrategia de inclusión es lograr que sea gana-gana. Gana para las empresas y gana para la población vulnerable y gana además para el país en general, digamos, aumentando su competitividad. Que definitivamente no es inclusión y este tema es súper importante. Entonces, inclusión no es filantropía. La inclusión no es un programa en el cual ustedes dicen, ay, no, es que nos parece chévere esta comunidad y los vamos a incluir y les vamos a comprar como estos regalos, pero en realidad nunca usan los regalos. O voy a abrir estas vacantes por 3 meses, pero luego ya no, eso no les sirve para absolutamente nada. Eso no es inclusión. No es inclusión cumplir las normas. No es inclusión generar relaciones desiguales entre ustedes y esas comunidades. No es inclusión apoyar emprendimientos o programas de empleo. Digamos, si una empresa nos dice, mire, yo parte de mi utilidad del año pasado, dentro de la línea de responsabilidad social, yo la metí a poder fortalecer un programa de educación para el trabajo en este segmento poblacional. ¿Usted los emplea? No, no los empleo. Entonces eso no es inclusión. Inclusión tampoco es un gasto. Si ustedes consideran las estrategias de inclusión como un gasto dentro de sus rubros, no es inclusión, porque la inclusión lo que es una inversión que genera un retorno claro, generalmente en disminución de costos. Entonces, es súper importante que estos conceptos los tengan muy claros. ¿Qué mecanismos existen para hacer inclusión? Entonces, aquí digamos que el concepto importante es la cadena de valor. Ustedes deben revisar la cadena de valor de la empresa. Y si dentro de esa cadena de valor ustedes encuentran dónde incluir población vulnerable, eso es inclusión. Entonces, los mecanismos básicamente son para atrás de la cadena de valor, proveeduría, para adelante de la cadena de valor, distribución inclusiva. Y cuando hablamos de inserción en su fuerza laboral, hablamos de empleo inclusivo. Estos son los mecanismos. Y ustedes, como se los decía la vez pasada, es muy importante que los conozcan a profundidad, que entiendan cuáles son los conceptos de estos mecanismos y que puedan revisar a la luz de su cadena de valor, de la cadena de valor de las empresas donde ustedes están ubicados, ¿cuál de estos mecanismos podrían funcionarles? No a todas las empresas les funcionan todos los mecanismos. No todas las empresas tienen las condiciones necesarias para hacer empleo o proveeduría o distribución. Entonces, es importante que cuando vayan a tomar la decisión de generar una estrategia de inclusión, puedan revisar cuál es la que más se ajusta a su cadena de valor y así poder minimizar los riesgos a la hora de generar una estrategia de inclusión de población vulnerable en la cadena de valor de sus empresas, que es proveeduría inclusiva. Entonces, la proveeduría inclusiva, nuevamente vamos a tomar este gráfico que nos ha servido mucho a nosotros para entender los conceptos de inclusión y la proveeduría digamos, es una intersección entre
Un desafío que tiene el negocio, que nos han, digamos, manifestado en varias oportunidades, y es que tienen unos temas muy difíciles para conseguir proveedores sostenibles y de calidad que sean locales. El tema de importar es un tema que en la estructura de costos de las empresas pesa mucho y digamos que se ha convertido en un desafío, sobre todo desde que empezó a fluctuar tanto el precio del dólar y se hace mucho más barato hacer compras locales. Pero encontrar esa proveeduría en Colombia ha sido, digamos, como un dolor de cabeza para los jefes de compra. Entonces, se parte de ese desafío que tiene el negocio, pero por el otro lado tenemos una necesidad social muy sentida, que es que hay un montón de población vulnerable que no puede insertarse al mercado formal a pesar de que tiene emprendimientos o sí, que tiene unidades productivas que pueden ser totalmente competitivas en ese mercado. ¿Y por qué encuentran esas barreras? Ahorita, digamos, durante el taller lo vamos a ver, pero hay un montón de taras sobre esta población, hay un montón de taras y de mitos sobre cómo hacer estos encadenamientos. Entonces, digamos que eso empieza a dificultar esta intersección y lo que ha pasado y lo que ha generado el mercado es que cada vez está más lejos los negocios y este desafío de los negocios y estas unidades productivas que están listas para entregar los productos. Y finalmente, nuevamente aparece el tema de recursos y experiencia corporativa, porque, digamos, la única manera de lograr juntar estos dos mundos, juntar estos dos, digamos, hacer este encuentro de improbables, es haciendo que las personas que trabajan, o sea, ustedes en las empresas, que entienden estas necesidades, que entienden que la inclusión es una oportunidad de competitividad, no solo para el país, sino para la misma empresa, que entienden que el tema de incluir población vulnerable en sus cadenas de valor puede cambiar radicalmente la historia de este país, pues digamos que es la única manera de poder juntar estos dos desafíos. Entonces, la proveeduría, ¿qué es? Es generar relaciones comerciales sostenibles, competitivas y justas, donde prima el principio gana-gana. Y nuevamente les digo, ¿qué es el principio gana-gana? Ustedes encuentran un proveedor en condiciones de mercado, según su ficha de demanda, con los rangos de precio que ustedes quieren, la necesidad de calidad que ustedes requieren, en la logística que requieren, y los proveedores vulnerables entran al mercado formal como proveedores sostenibles de las empresas. ¿Eso qué genera? Genera un ingreso que les va a permitir tener mejor calidad de vida, que no es proveeduría inclusiva, no es filantropía, como ya les expliqué en el slide anterior, no es generar relaciones comerciales desiguales, y aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta el tema de la viabilidad financiera. Ustedes deben saber no solo que su ficha de demanda tiene unos requisitos, sino que además si su proveedor, si su contraparte le dan esos requisitos. Puede ser que ustedes paguen un precio muy bajo o no muy bajo, sino que el precio del mercado sea muy bajo para estos proveedores y que no sea, digamos, no sea un negocio viable. Y esto es muy importante de ver, ahorita lo vamos a desarrollar un poco más. Cumplir las normas, y cuando lo consideran como un gasto, ay, no, estoy en un programa de desarrollo de proveedores y es súper lindo, pero pues no, digamos, son proveedores que en realidad les compro una vez al año 50,000 pesos. Pues eso no es proveeduría inclusiva. En realidad eso es más una estrategia de responsabilidad social, de relacionamiento con su entorno, y eso no está mal, pero digamos de eso no es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuáles son las características de la proveeduría inclusiva? Entonces, cuando hablamos de estos temas de proveeduría, ustedes tienen que tener en cuenta que los proyectos o las estrategias que empiecen a desarrollar tienen que ser pertinentes, replicables, sostenibles, tienen que generar resultados positivos para todos los lados y tienen que hacer alianzas. Sin alianzas no hay posibilidad de que puedan desarrollar este tipo de estrategias. Entonces, ¿a qué nos referimos con que sea pertinente? La estrategia debe ser pertinente para ustedes como negocio, o sea, debe partir de una ficha de demanda, de un producto que ustedes realmente necesiten. No necesariamente tiene que ser un producto estratégico dentro del core de sus negocios, pero sí debe ser un producto que ustedes requieran con cierta regularidad,
digamos, y que ustedes sepan que, pues que el precio que ustedes están ofertando o sí, poniendo en su ficha de demanda, pues está en el nivel del mercado. Y debe ser pertinente también para las comunidades. Entonces, si hablamos de temas agrícolas, tiene que ser pertinente con la vocación productiva de los territorios. Si hablamos de temas no agrícolas como confecciones o regalos o catering, pues tiene que cumplir, digamos, la población tiene que poder y tener la capacidad de poder desarrollar esos productos. Entonces, debe ser pertinente para ambos lados. Debe ser sostenible. Y en el caso de la sostenibilidad, nosotros, digamos que en lo que más nos concentramos es en que las empresas cuando toman la decisión de hacer proveeduría inclusiva deberían hacer una revisión exhaustiva de sus procesos y de sus políticas de compra. ¿Por qué? Porque hacer proveeduría tiene un montón de beneficios que ahorita vamos a revisar, pero también trae un montón de retos. Y uno de esos retos es que hay que hacer ajustes razonables a los procesos de compras de las empresas. No siempre estos procesos se ajustan a la realidad de los proveedores y muchas veces se hace muy importante que las empresas sean conscientes de esto, pero además tomen acciones sobre estos temas. Por ejemplo, si van a hacer una compra de un refrigerio y ese refrigerio cuesta en total 150,000 pesos, digamos que pagar la factura a 15, 30 o 60 días, pues para el proveedor resulta totalmente inviable, porque él requiere esa plata no solo, digamos, no solo porque la necesita para vivir y pues para su flujo de caja, sino porque por lo general los proveedores vulnerables usan ese mismo recurso para poder pagar la materia prima con la que hicieron el refrigerio. Entonces, digamos que todos esos temas hay que tenerlos en cuenta y la única manera de hacer sostenible la práctica en las empresas es poniéndolo tanto en los procesos como en la política. Nosotros, digamos que buscamos que estas estrategias sean de la empresa y no sean de personas, aunque las personas lo impulsan, lo promocionan, como ya dijimos, son el factor de innovación en todo esto, son las únicas capaces de hacer este encuentro de improbables. La verdad es que si no está por escrito dentro de la empresa esta práctica, lo más seguro es que llegue otro jefe de compras, no le parezca tanto, cambie el rumbo, digamos, como de la estrategia y al final entonces no se cumplan los objetivos que se tienen al tomar la decisión de ser una empresa incluyente. Que sea replicable y aquí digamos que puede ser replicable en varios niveles, entonces puede ser replicable en cuanto a poder encontrar otros productos dentro de ese, digamos, como listado de compras que tiene la empresa en los cuales se pueda replicar la práctica de inclusión, o puede ser que puedan hacer una réplica del ejercicio de inclusión bajo otra modalidad. Entonces, digamos que es muy importante que ustedes puedan tener acciones dentro de sus programas como temas de gestión del conocimiento y medición y monitoreo. Ahorita vamos a ver también en detalle estas dos componentes que son muy importantes en los temas de inclusión, pero que puedan tener prácticas que les permitan tener una referencia constante de qué pasó, cómo lo hicieron, cómo, digamos, cómo podrían replicarlo, cuáles son buenas y malas prácticas, hacer mediciones cuantitativas y cualitativas y poder tomar decisiones que les permitan generar réplicas de la estrategia que están implementando. Resultados positivos, y aquí entonces nos referimos a lo que ya les dije en el anterior slide, resultados positivos para la empresa, que disminuya los costos, que mejore no sé, que mejore como que mejore sus canales de proveeduría. Ahorita vamos a ver los beneficios en detalle, pero para las personas vulnerables, para esos emprendimientos que ustedes decidieron apoyar, que también tenga un resultado positivo es básico, y el resultado positivo por excelencia del tema de proveeduría es el aumento de ingresos que repercute o que incide directamente sobre la calidad de vida. Y el tema de alianzas, que como les comentaba es muy importante en este tema de inclusión, es, digamos, en el tema de proveeduría es incluso más necesario, deben para nosotros funcionar
bajo un modelo de vehículo de impacto colectivo donde donde todos ponen las mejores capacidades que tienen a disposición de la alianza para poder desarrollar estos proveedores y llevarlos a nivel de mercado. Nosotros, ahorita les voy a explicar un poquito más este concepto de vehículo de impacto colectivo, pero la idea es que puedan no solo generar una alianza tradicional en la cual ustedes hacen una alianza con el SENA y el SENA les fortalece sus proveedores y luego ese proveedor les entrega los recursos, sino que deben hacer un proyecto más estructurado alrededor del tema de desarrollar proveedores, porque estos proveedores requieren un poco más de acompañamiento, un poco más de tiempo, requiere que ustedes sean muy claros con las necesidades que ustedes tienen y esto hace que sea importante que tengan alianzas estratégicas para poderlo desarrollar. ¿Cuáles son los mecanismos para hacer proveeduría inclusiva? Esto es muy propio de la fundación, digamos que si ustedes van a la literatura tradicional de estos temas, no lo van a encontrar de esta manera, porque finalmente los dos mecanismos son proveeduría y por lo general se toman como uno solo, pero nosotros decidimos dividirlos porque metodológicamente es mucho más fácil el desarrollo de un paso a paso que nos permita poder replicar estas prácticas en las empresas. Entonces, digamos que esa es la razón. Los mecanismos son compras operativas y encadenamientos. En compras operativas nos referimos a esas compras que ustedes hacen, digamos, como más internas de la empresa. Entonces aquí está la cafetería, el merchandising para los eventos, está todo el tema de catering como refrigerios y está todo el tema de regalos corporativos. Esos cuatro, digamos que nosotros llevamos ya desde el 2015 estudiando, explorando el mercado tanto de oferta como de demanda, entendiendo cómo funciona este tema de las compras operativas y esas cuatro categorías son donde sabemos y tenemos plena certeza que hay oferta preparada lista para hacer, digamos, el encadenamiento y que la demanda está lista para poder recibir estos productos. En cuanto a encadenamientos, nos referimos más a productos de carácter agrícola que son usados dentro de las empresas como materia prima. Estos son un poco más largos, digamos, tienen una característica importante y es que tienen un desarrollo mucho más largo, las herramientas son mucho más, digamos, como difíciles como de implementar. En cambio, las compras son compras mucho más expeditas, son procesos y proyectos mucho más cortos. Ahorita lo vamos a ver ya en el desarrollo metodológico. En el tema de las compras operativas, ¿qué tienen que tener en cuenta a la hora de decidir si pueden o no pueden hacerlo? Entonces, hay un montón de externalidades que ustedes deben saber que existen y que las tienen que tener, digamos, como muy presentes a la hora de decidir hacer un proyecto o una estrategia de compras operativas. Lo primero es todo el tema de plazos de pago, que ya les comenté. La mayoría de estas compras son compras chiquitas, son transacciones que son periódicas, pero de montos muy chiquitos. Entonces, deberían conocer a fondo a su proveedor para entender de dónde saca sus insumos, cómo hace la manufactura o elaboración de esos productos, dónde ellos, ustedes o sus aliados podrían acompañarlos a revisar esa cadena de valor y ver dónde podrían generar valor extraordinario y decir, por ejemplo, no, usted está comprando la materia prima o los insumos muy caros, debería ir aquí y comprarlos de esta manera o comprarlos al por mayor. Por ejemplo, en el tema de confecciones, este tema de insumos es tal vez donde más recursos se pueden reducir y generar más valor en la cadena. En el tema de manufactura también hay que darles, digamos, como acompañamiento, saber exactamente cuáles son sus prácticas. Entonces, digamos que ahí pueden acompañarlos un montón. El tema de logística de entrega es un tema súper importante. Ellos son chiquitos, estamos hablando de unidades productivas de máximo 5 o 7 personas que están, digamos, como arrancando sus procesos, que no están acostumbrados a hacer entregas masivas. Entonces, el tema de logística de entrega es un tema que es externo, que ustedes
con un proveedor grande nunca piensan en eso, pero en este caso sí es importante que lleguen a un punto medio en el cual los dos puedan estar satisfechos con la transacción. El tema de desarrollos tecnológicos también es súper importante. El tema de cantidades también. Si, por ejemplo, ustedes hacen una ficha de demanda y dicen, listo, yo lo que necesito son uniformes y voy a comprar entonces 9,000 unidades de este overall cada 2 meses. Pues un taller de 5 personas no lo va a lograr hacer. Entonces, digamos que es importante que ustedes sepan en qué cantidad, qué calidad requieren y tener muy claras las características de esa ficha de demanda para poder ir a buscar quién puede tener, digamos, las características para hacerlo. Por ejemplo, en el caso de los uniformes, sería súper interesante que a través de un aliado como el SENA, que ha formado un montón de confeccionistas en el país, pudieran, por ejemplo, generar un clúster en USME y que ese clúster pudiera ser el proveedor de ustedes. Y este es un ejemplo que les estoy dando de la vida real que nos pasó con una empresa hace poco que nos dijo, mire, esta es mi demanda, lo puedo hacer a través de un mecanismo de inclusión, puedo hacer los ajustes razonables, pero sé que el nicho al que quiero impactar, pues digamos, no va a poder producir toda esta cantidad de unidades que yo requiero. Entonces lo que hicimos fue buscar a la Universidad Javeriana, a la Universidad Católica, que venían en un proceso muy interesante con confeccionistas de USME y logramos juntar varios talleres para que ellos pudieran ser proveedores de esto. Pero digamos que aquí el tema de la ficha de demanda cobra vital importancia y el tema de los aliados cobra vital importancia para poder desarrollar este tipo de negocios. Las capacidades técnicas, aquí también es muy importante que ustedes tengan en cuenta qué tipo de insumo están solicitando. Entonces, si ustedes quieren una cosa súper elaborada, como, digamos, con unas características pues que se les salen de las manos a estos proveedores, pues ni siquiera intenten hacer procesos de compras operativas, porque realmente, digamos que tienen que tener en cuenta las capacidades técnicas que ellos han desarrollado. El tema de los documentos es un tema vital y esto nuevamente vuelve al tema de los ajustes razonables de los procesos de compras y es que muchas veces en los procesos de compras, como están acostumbrados a que su interlocutor es un proveedor grande, que tiene absolutamente todos los documentos, que ha hecho absolutamente todos los papeles y todos los trámites con el INVIMA o con otro tipo de sellos que a veces nos solicitan, pues digamos que no, la sensibilidad frente a estos temas de la documentación no es tan alta, entonces digamos que este es un tema que hay que tener en cuenta, sobre todo los que están liderando estos procesos al interior de la empresa y todo el tema de cultura organizacional dentro de la empresa y de la cultura que traen estos emprendimientos, digamos como en temas de habilidades blandas y en otro tipo de temas que a veces la empresa desiste rápidamente porque encuentran como barreras culturales en la interacción con los proveedores. En el tema de encadenamientos, las barreras, digamos que pueden ser muy similares, pero también hay otros temas, hay otras externalidades que hay que tener en cuenta, como el tema de las condiciones ambientales, los temas logísticos, digamos que se vuelven un poco más complicados que incluso de los que hablábamos en los emprendimientos anteriores. Los emprendimientos anteriores por lo general son mucho más urbanos, estos emprendimientos de los encadenamientos son mucho más rurales, tienen unos temas, por ejemplo, de afectación por el conflicto armado mucho más fuertes. Hay que revisar muy bien el tema de las vocaciones productivas de los suelos en donde se está desarrollando el proyecto, todo el tema de tecnología e innovación hay que incluirlo dentro de los planes operativos de trabajo con estos productores, revisar las condiciones de pago nuevamente. Aquí el tema de asociatividad se vuelve muy importante. Nosotros también llevamos mucho tiempo trabajando y haciendo un análisis de este tema en particular y lo que hemos encontrado es que si quieren trabajar con pequeños, incluso con medianos, la única manera es logrando que ellos se vuelvan una empresa rural y una empresa a través de la asociatividad. Entonces, digamos que este tema toma vital importancia en el desarrollo de esta cadena de valor y todo el tema cultural nuevamente de lado y lado. Aquí también es súper importante que ustedes tengan esta visión de la cadena de valor, que revisen dónde pueden generar
valor en la cadena, tanto para el agricultor como para ustedes, y a la luz de eso poder desarrollar proyectos o encontrar aliados que ya tengan proyectos de desarrollo en algún lugar de esta cadena de valor. ¿Cómo sé si puedo hacer proveeduría inclusiva o no? Entonces, como les dije, párense en su cadena de valor, revisen ustedes qué necesitan, revisen su lista de compras, tanto estratégicas y operativas, revisen realmente si la cultura corporativa es susceptible de cambios, si pueden desarrollar algún tipo de sensibilización frente a estos temas que son de vital importancia. Y luego de revisar y decir, sí, yo tengo algunos productos en mi lista de compras que podrían proveer población vulnerable. Si el jefe de compras está totalmente alineado con esto, le interesa, o yo soy el jefe de compras y me interesa totalmente poder desarrollar este tema. Mi motivación no solo es que es bonito hacerlo, sino que realmente es un tema competitivo. El tema del precio del dólar me está pegando muy duro, el tema de no poder tener como el conocimiento completo de mi cadena de valor también me afecta un montón en mi producción, necesito mayor control sobre la cadena de valor. Todos estos temas, revisar cuál es la motivación para hacerlo, cómo se debe hacer, y luego hay que revisar estas dos cosas que son vitales, pertinencia y sostenibilidad. Entonces, en pertinencia es importante que ustedes revisen la ficha de demanda y tengan totalmente claro que población vulnerable puede desarrollar ese producto o puede entregarles la materia prima como ustedes la necesitan. Si, por ejemplo, están hablando de un químico súper sofisticado, puede ser que sí y que tengan mucha suerte y que alguien haya desarrollado ese proveedor, pero tienen una probabilidad del 99% de que no lo van a encontrar. Entonces, ¿para qué desgastarse haciendo todo este proceso, que es un proceso largo, que requiere tiempo y requiere compromiso? Pues no tiene sentido. El tema del volumen. Entonces, lo mismo, si es un volumen muy bajito y entonces solo van a hacer una compra que son 50,000 pesos, no lo hagan, porque lo que van a hacer es generar más frustración en esas entidades. Si es en esas organizaciones productivas, si es una compra que es recurrente y son 50,000 pesos cada 2 días, claro, eso tiene sentido, el volumen tiene sentido para ellos, realmente es un negocio importante, les va a generar flujo de caja, pero si no, si es una cosa solo por un momento, solo por mostrar que la empresa es incluyente, no lo hagan porque están haciendo mucho más daño a estas organizaciones. Que tengan la capacidad de hacer los ajustes, como ya se los comenté, que tengan la capacidad de poder dar varias opciones de logística de entrega o que entiendan exactamente cuál es el proceso de logística para que no incurran ellos en más gastos y entonces se haga inviable el proceso el proyecto por la logística. Y el tema de las vocaciones productivas, que de verdad es muy, muy importante. No pongan una comunidad que es culturalmente cafetera a sembrar cebolla, así el clima haya cambiado y sirva el suelo para sembrar cebolla. Porque ellos no saben sembrar cebolla, nunca han sembrado cebolla. Esa no es su vocación productiva. No lo van a hacer con gusto, no les va a interesar. Y a la primera van a querer cambiar automáticamente de cultivo porque no van a entender por qué lo están haciendo. Y lo mismo funciona, por ejemplo, con el tema de las artesanías. No pongan a una comunidad que es tradicionalmente artesana ahora a hacer, no sé, yogures, pues porque no lo saben hacer, porque les va a tocar el doble del esfuerzo. No, digamos que uno tiene que respetar las vocaciones de las personas, los proyectos de vida de las personas, porque esa es la única manera de generar empatía, confianza, digamos, las dinámicas que se requieren para poder tener relaciones sanas humanas, porque al final esto es una relación humana y hay que desarrollarla de esa manera. Y en el tema de sostenibilidad es muy importante que siempre, no importa así sea chiquitica la compra o grande la compra, sea viable financiera y técnicamente, que las personas puedan hacerlo, tengan las habilidades para desarrollarlo y que además la ficha de demanda y la ficha de oferta sean totalmente compatibles, que ninguno de los dos vaya a perder plata, que los dos estén ganando. Que puedan hacer de verdad una viabilidad seria y juiciosa, así como lo hacen con cualquier otro tipo
de negocio que van a hacer. Que sea un negocio gana-gana, que eso solo se los va a decir la viabilidad financiera, que puedan hacer los ajustes a las políticas de compra que se necesitan y que haya compromiso del área de compras. Esto es un proyecto que, aunque las áreas de sostenibilidad acompañan, debe liderar el área de compras. Digamos, los proyectos de proveeduría inclusiva dependen al 100% de que el jefe de compras esté totalmente comprometido, entienda los procesos y quiera hacerlo. De lo contrario, pues va a ser un esfuerzo que ustedes van a hacer y de pronto logran 1 o 2 compras, pero luego ya se va a perder el esfuerzo y va a ser de verdad demasiado costoso para la empresa y para ustedes como colaboradores. ¿Cuáles son los beneficios de la proveeduría inclusiva? Y esto es muy importante porque muchas veces nos dicen, sí, no, es que no vemos los beneficios tangibles de la proveeduría, esto no tiene, digamos, como, pues es bonito, pero no tiene ningún tipo de beneficio. No, la inclusión en general, sea proveeduría, empleo o distribución, tiene beneficios tangibles, directos e indirectos para las empresas. Entonces, los beneficios directos son el retorno sobre la inversión. En el caso de proveeduría, por lo general es disminución de costos. Sin embargo, hay algunas que reportan aumento de ingresos. Ahorita van a ver un ejemplo con Nestlé, pero hay algunas que reportan aumento de ingresos porque usan esto como una plataforma de merchandising, muestran cómo la empresa tiene una estrategia de inclusión con altos estándares de calidad y esto genera que el mercado, digamos, como por las nuevas dinámicas que tiene, en donde los millennials se fijan mucho más en estos temas de la inclusión, en los temas de sostenibilidad ambiental, en temas, digamos, como de una apuesta mucho más permanente de las empresas por no solo generar ingresos, sino además ser un agente de cambio dentro de la sociedad. Entonces también podría generar aumento de ingresos, pero por lo general esto le pega directamente a la disminución de costos. Mejora la competitividad de la empresa definitivamente. Pueden tener unos precios más competitivos de su proveeduría y tienen control sobre la calidad del producto, que esto es súper importante. Esto le pega directamente al tema de la disminución de costos. Ahora, en beneficios indirectos, van a tener un control total sobre su cadena de valor, van a entender desde que sale de la mata hasta que llega a sus plantas cómo es esa trazabilidad de los productos. Y aquí entra un concepto muy importante que cada vez toma más relevancia y está poniéndose más de moda, que es el tema del blockchain. Y en este tema, digamos que las apuestas de inclusión son importantes y digamos que le permiten a la empresa realmente tener esa trazabilidad completa de los productos. El tema del desarrollo de alianzas, como ya les dije, es vital. Y les va a permitir además llevar a buen puerto estos programas de inclusión, sentirse apoyados, sentir que no están solos. Estos procesos son largos, no son nada fáciles, entonces digamos que el tema de las alianzas siempre va a ser positivo, un impacto positivo sobre la reputación, que digamos para nosotros este no debería ser el motivante principal, pero definitivamente sí hace que las empresas tengan una mejor reputación. Diversificación de sus proveedores, que es un tema súper importante para las empresas y para las áreas de compra, y todo el tema de eliminación de intermediarios, que también es muy importante, no solo para la empresa, sino que para el mercado es muy importante que cada vez más los negocios sean directos con las unidades productivas. Para las unidades productivas o las comunidades, el beneficio principal es el aumento de ingresos. Se vuelven mucho más competitivos y productivos porque al tener como contraparte una empresa grande que parte de una ficha de demanda, que entiende, digamos, este tema desde otra perspectiva, pues siempre, digamos, hemos evidenciado que las unidades productivas intentan siempre ser mejores y ser mucho más competitivas, mejoran su producto. Además, digamos que ustedes los retan a ser mejores, entonces les piden cosas como, quiero que los regalos de mis empleados tengan la cajita tenga esto así y pueda tener este diseño así, y ellos digamos que se vuelven mucho más creativos e innovadores para poder suplir las demandas que ustedes requieren. Unas relaciones comerciales con un precio mucho más justo, se acostumbran también a entender un poco más que, no, la, que la
vulnerabilidad del mercado no quiere decir que ellos no puedan generar un flujo de caja estable que les permita tener un colchón y que el excedente que les quede, pues sí pueden jugar, digamos, con esos precios cuando están más arriba, pero cuando están más abajo, digamos que tienen garantizado al menos este negocio que tienen con las empresas. Todo el tema de movilidad financiera, este es un tema que nosotros hemos visto mucho y es que a las unidades productivas, aunque la mayoría han estado acompañadas por terceros y los han fortalecido, en realidad no les enseñan a hacer una viabilidad, a entender si el precio que les están ofreciendo para ellos es justo, es suficiente, les funciona, sino que simplemente por, digamos, al ver una ventana de oportunidad de un negocio, lo toman y luego se dan cuenta que, no es, que perdieron recursos. Entonces, este tema de la viabilidad financiera y que ellos puedan entender realmente si les funciona o no les funciona es súper importante, es un beneficio directo para ellos. Y la revisión y el entendimiento de su cadena productiva y entender exactamente dónde pueden generar valor extraordinario y dónde pueden hacer mejoras en estos procesos, también es un beneficio súper fuerte para estas unidades. Y en beneficios indirectos encontramos el tema de la mejora de calidad de vida que definitivamente les sucede a todos al aumentar sus ingresos. Tienen mayor capacidad instalada en la mayoría de los casos. El empezar a tener esta interacción con las empresas hace que ellos empiecen a capacitarse. En el marco de estos programas vienen muchos aliados y digamos que mejoran mucho las capacidades tanto en lo técnico como en lo administrativo y en otro tipo de actividades que siempre les traen este tipo de encadenamientos, fomento de habilidades técnicas y blandas, visibilización de las asociaciones, y esto es muy importante y es que nosotros nos hemos dado cuenta que muchas veces las asociaciones las fortalecen, van, las acompañan, pero nunca los visibilizan a ellos desde la oportunidad, desde la competitividad, sino los visibilizan a través de su vulnerabilidad. Y en realidad ellos son personas con un montón de capacidades que están listos para entrar al mercado y estos emprendimientos les dan mucha más dignidad, les generan una visibilización desde su hacer, desde lo que ellos son capaces, desde lo que están aportando para el desarrollo del país. Entonces, digamos que para ellos es muy importante la visibilización de su organización y de su trabajo. Pero así como hay beneficios, pues también hay retos, como ya les contaba. Nosotros hemos hecho esta clasificación de los retos. En este tema de proveeduría en particular hay unos retos muy fuertes en temas logísticos, hay unos retos muy fuertes en temas, por ejemplo, hablando de los temas agrícolas, en temas de bocas productivas, en temas de la apuesta competitiva del gobierno nacional hacia el campo. Nosotros tenemos un potencial muy, muy importante digamos, en el tema del desarrollo agrícola, de la frontera agrícola. Nosotros tenemos unas fuentes de agua muy importantes. La FAO incluso hace unos años aseguró que nosotros podríamos ser la despensa agrícola del mundo en algunos años, digamos, pues la región de América podría ser la despensa agrícola del mundo, pero pues digamos que sí tenemos que tener políticas mucho más fuertes para el desarrollo rural en el país. Y en cuanto al tema de los emprendimientos más urbanos, también hay muchas barreras en cuanto, al tema técnico, en cuanto al tema de la producción escalonada, en cuanto a entender cómo ellos, digamos, pueden agrandar sus negocios, pero de una manera un poco más ordenada. Entonces, digamos que tenemos retos en muchos niveles. Hay retos que solo dependen de las organizaciones, como temas, por ejemplo, del desarrollo de habilidades blandas o temas de construcción de confianza, pero hay temas que dependen del ecosistema y del mercado, como el tema de la superación del asistencialismo, que es una cultura que, digamos, en este tema de inclusión es un tema que venimos arrastrando desde hace muchos años y que en este momento en el cual la dinámica es diferente, es una dinámica más horizontal en la que buscamos realmente que estas organizaciones sean incluidas por temas diferentes al asistencialismo,
pues se vuelve una barrera importante y que todos debemos trabajar. Entonces, digamos que sí hay retos en todos los niveles, hay retos incluso de las mismas empresas, como el tema de los ajustes razonables a los pagos, a los plazos de pago y a los métodos de pago, o el tema eh, eh, digamos, como el tema logístico de recibir la mercancía. Bueno, digamos que todos en este tema de los retos de la proveeduría, todos los actores del ecosistema tenemos que poner, y es muy importante que lo entendamos de esta manera, porque por lo general lo que pasa es que las empresas nos dicen, uy, no, es súper difícil, yo de verdad no me voy a meter en eso porque es que no puedo, o sea, no tengo tiempo, no tengo la persona que se encargue de eso, además ellos no van a ser capaces, esto es súper complicado, prefiero seguir en el esquema que estoy y pagar un poco más por la materia prima o pagar un poco más por ese regalo y los traigo todos de China y punto y salgo de eso, pero en realidad esta es una apuesta que es muy enriquecedora para el país, que es muy enriquecedora para las empresas y que vale completamente la pena. Pero sí es muy importante que ustedes cuando diseñan el programa tengan en cuenta que todo no es un camino de rosas que va a ser súper fácil y expedito, sino que realmente sí hay unos retos y hay que trabajar en ellos y tener en cuenta los retos para minimizar los riesgos cuando hagan el diseño. Todos esos retos están haciendo que, digamos, las empresas, esta es la encuesta de arquitectura social del 2019, nosotros tenemos una sección de inclusión porque este tema de verdad es un tema muy importante para la estrategia de la fundación. Creemos que la inclusión es la herramienta más poderosa que tiene el sector privado para volver al país mucho más competitivo, mucho más, digamos, mucho más desarrollado, pero sobre todo para generar entornos mucho más sostenibles para el desarrollo de sus negocios y generar techos más altos de crecimiento. Y digamos, al sentir que la inclusión es una apuesta tan importante, pues tiene un módulo dentro de nuestra encuesta y como pueden ver es muy interesante porque el 60% de las 500 encuestadas dijeron, sí, yo hago proyectos de inclusión. ¿Esto qué quiere decir para nosotros? Que el tema de la inclusión es un tema que es importante para las empresas, pero la preocupación que tenemos es que las empresas dicen, sí, yo hago inclusión, pero lo que más hacen, digamos, es empleo, y este tema de proveeduría, digamos, es el que menos hacen. Y nosotros sentimos que eso sucede también por todos estos mitos que hay alrededor de estos programas y de estos proyectos, y porque sí, para las empresas, digamos que reviste un tema de ajustes razonables que son muy fuertes y pues definitivamente a muchas de las empresas, digamos, como que al final les parece que es demasiado complicado de hacer. Pero nosotros la invitación es que lo deben hacer, que se deben atrever, que hay un montón de herramientas que nosotros desde la Fundación estamos trabajando cada día más para que ustedes puedan tener metodologías, herramientas que mitiguen los riesgos, que sea más fácil de hacer, que puedan tener un hub de aliados que les puedan ayudar y digamos, como potenciar sus programas. Y nuestra meta es que este número, tanto de inclusión de proveedores en cadena de valor como de compras operativas, pueda aumentar y pasemos de un 37% de empresas, ojalá a un 100% de empresas que decidan tener algún tipo de proveeduría a través de este esquema de inclusión. Aquí tengo 3 ejemplos de empresas que ya decidieron hacer inclusión de población vulnerable como proveedores. Esto, digamos que es un tema muy interesante. Nosotros, como ustedes saben, porque lo expliqué en los talleres pasados, tenemos una apuesta que es el sello de empresa incluyente, que es una auditoría que hacemos con Deloitte sobre las prácticas de inclusión que tienen las empresas. Lo hacemos en los 3 mecanismos de inclusión que existen, y en este tema de proveeduría es donde más hemos encontrado prácticas sorprendentes, que las empresas le apuestan un montón a la innovación, que tienen equipos dedicados al fomento agrícola, que tienen equipos dedicados a estar monitoreando y revisando cómo pueden hacer mejores prácticas en estos temas. Y aquí tengo 3 ejemplos que tienen el sello de empresa incluyente por
sus prácticas destacadas de inclusión. Está el tema de la Nacional de Chocolates, que digamos el cacao es el eje transversal de su negocio, y ellos a través de hacer este programa de inclusión han logrado disminuir la importación a un 0% de su materia prima. El 40% de sus proveedores hoy en día son pequeños productores, y esto hace que ellos sean mucho más competitivos, tienen unas tasas de disminución en sus estructuras de costos por la disminución de importaciones muy impresionante, pero además tienen una marca en el mundo reconocida por el cacao de calidad colombiano. Selva Nevada también basa su negocio en el tema de proveeduría inclusiva, y toda su, digamos, como toda su apuesta de mercadeo está en este tema de encadenamientos productivos, y es, digamos, excepcional cómo han logrado generar el encadenamiento con unas prácticas de altísimos estándares y con poblaciones muy alejadas que están en la selva colombiana, y que realmente vale la pena entender cómo lo han hecho. Y el tema de Nestlé era lo que les comentaba arriba. Ellos han logrado una mayor participación en el mercado a través de esta apuesta de incluir productores de cebolla locales en su línea de la huerta, de sopas de la huerta, y mostrarlo hacia el cliente exterior. Entonces les ha funcionado bastante bien. Es la primera vez que están haciendo compras en Colombia. Todas las compras de Nestlé, digamos, las tenían, digamos, como centralizadas por su casa matriz, pero Nestlé en una apuesta de desarrollo local de proveedores está generando este proyecto, y les ha funcionado bastante bien al negocio y a los proveedores. Jaime, no sé si tienen preguntas hasta acá. Hola Liz, no, tenemos una pregunta en el chat sobre ejemplos de distribución, pero pues les voy a compartir el paper de empresas incluyentes para que lo podamos revisar, pero no, hasta ahora no hemos tenido pues ninguna pregunta Okay. sobre lo que has explicado, entonces yo creo que puedes seguir. Perfecto. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar ya de la metodología como tal. Aquí hay una cosa importante que quiero aclarar antes de arrancar, y es que nosotros tomamos la decisión en el 2015 de hacer una metodología que arrancara de la demanda y no de la oferta como tradicionalmente se hace, y la razón es la siguiente. Nosotros nos acercamos a organizaciones solidarias en el marco del desarrollo de un proyecto que se llama Se le tiene, para encontrar unidades, cuáles eran las unidades productivas de población vulnerable que estaban, digamos, como registradas en el país. Y encontramos que asociaciones, que es, digamos, o organizaciones de economía solidaria, en la Super Solidaria existen más de 10.000 organizaciones que estaban, digamos, afiliadas a esta como en este régimen. Pero de esas, en realidad, existen muchos papers y documentos de esta entidad que nos dicen que solo el 20% o menos del 20% de estas unidades funcionan. Y digamos que no funcionan porque nosotros creemos, y digamos que la literatura y como todos los estudios que se han hecho alrededor de esto, lo que dicen es que estas organizaciones se conforman bien sea para operar proyectos o para ser receptores de proyectos, y que las oleadas grandes de inscripción de estas organizaciones ante las cámaras de comercio y digamos como de su formalización se dan en el marco de proyectos grandes que tienen gobernaciones o gobierno nacional o alcaldías para entregar algunas ayudas a estas organizaciones. Entonces, digamos que en el marco de ese primer como esbozo que encontramos, y después en el análisis que llevamos haciendo desde 2015 hasta ahora del movimiento de las unidades productivas que tenemos en el directorio, este es un directorio que les podemos compartir. Tenemos ediciones nacionales, tenemos ediciones locales de Bogotá, Antioquia y Santanderes, tenemos un Zoom en agroemprendedores y tenemos, digamos, esta edición nacional, y este directorio lo que nos ha permitido es darnos cuenta que la tasa de mortalidad de los emprendimientos es del 50%. Es una tasa de mortalidad muy alta y esto se debe, digamos, a que
primero se arranca por la oferta sin mirar mucho si tienen hacia dónde comprar, se debe a que no se revisan las necesidades del mercado porque no necesariamente los operadores de este tipo de programas tienen esta expertise, sino más tienen una expertise en temas organizacionales, productivos. Entonces, digamos que se pierde de vista como las necesidades del mercado, no se tiene en cuenta muchas veces la vocación productiva y se parte de programas asistencialistas que no generan, digamos, como el apoyo que se requiere para hacer un encadenamiento productivo partiendo de una ficha de demanda de una empresa. Entonces, a partir y a la luz digamos, como de esta realidad, y a la luz de encontrar de verdad una base importante de productores, digamos, que ya estaban formados, que ya habían recibido capacitación, incluso no una, sino de varias entidades los habían fortalecido, pues digamos que decidimos, y adicionalmente porque finalmente la ANDI es la casa de las empresas y lo más fácil y racional es arrancar por las necesidades de las empresas, decidimos que nuestra metodología iba a arrancar desde la demanda. Y digamos que esto puede ser bueno o malo, digamos, no lo tenemos claro, pero finalmente a nosotros nos ha funcionado bastante bien la metodología. Esta es una metodología que, como les digo, parte de una ficha de demanda clara de la empresa. Acude a los aliados, acude al ecosistema de fortalecimiento y le dice a ese ecosistema, oiga, hay este post de demanda, necesitamos tantos uniformes, necesitamos tantos regalos corporativos, necesitamos el café para las oficinas, necesitamos fresas para crepes, necesitamos lechuga para home, necesitamos el cacao para la Nacional de Chocolates. Entonces, con esos posts de demanda, los aliados que ya han fortalecido o están fortaleciendo unidades productivas de población vulnerable nos ponen contrapost de oferta y nos dicen, mire, existe esta unidad productiva que cumple con los requisitos, existen esta, y así podemos nosotros generar un match de demanda y oferta que nos permita, digamos, como movilizar un poco más este ecosistema y generar encadenamientos inclusivos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, tenemos 5 etapas de acompañamiento. Son 5 etapas que funcionan tanto para compras operativas como para encadenamientos agrícolas. Los encadenamientos agrícolas, como les decía, son mucho más largos, son el tiempo que ven en azul oscuro arriba. Entonces, en un encadenamiento agrícola nos podemos demorar 8 meses y en la implementación entre 1 y 3 años. Y la razón de eso es porque en el tema agrícola hay que tener en cuenta los tiempos de los cultivos, hay que tener en cuenta que llevar un cultivo a un estándar de calidad como el que requiere la industria a veces no es tan sencillo, que las cantidades en este caso dependen más de la naturaleza que realmente, digamos, como de las prácticas humanas. Entonces hay que incluir buenas prácticas agrícolas, muchas veces nos piden certificaciones orgánicas o otro tipo de certificaciones en los cultivos y eso toma un tiempo un poco más largo para hacer, o a veces incluso nos piden, como en el ejemplo que les voy a dar al final, nos piden que probemos cultivando nuevos productos a ver si en esos espacios se puede dar el producto. Entonces, digamos que esos experimentos o ese tema de innovaciones también toma tiempo. En cambio, en las compras operativas son unas compras mucho más expeditas. Nosotros nos demoramos máximo 2 meses entre la prefactibilidad y el alistamiento. Y en la ejecución nos demoramos entre 2 meses y 12 meses máximo. No, digamos, no tenemos ningún caso dentro de los proyectos de compras en el que nos hayamos demorado mucho más tiempo. Las herramientas son las mismas, solo que unas, digamos que en el tema de compras operativas las usamos, digamos, como en un nivel un poco más suave, y en el caso de encadenamientos, digamos, son un poco más rigurosas. Pero por lo que ya les expliqué, digamos que la diferencia radica en ese tema que ya les expliqué. Y de manera transversal en los 2 procesos hacemos gestión del conocimiento, seguimiento y monitoreo, asistencia técnica y plan de vida. Aquí es muy importante que ustedes sepan que para nosotros la rigurosidad metodológica
es importante, primero porque mitiga los riesgos, digamos que no sería responsable de parte de nosotros decirles, necesita papa, claro, la papa está en venta quemada, ellos tienen el mejor suelo, usted puede encontrar allá tantas asociaciones, y eso sería muy fácil y yo haría el esquema anterior de demanda y oferta súper rápido y los conecto y me voy, pero no, digamos que nosotros hemos visto con la experiencia que la clave de estos temas es el acompañamiento, estar cerca, mirar realmente si hay una viabilidad técnica y financiera, tanto para los productores como para la empresa, que los dos empiecen a construir unas relaciones de confianza muy fuertes, que en el proyecto todos los aliados, nosotros, las unidades productivas, las empresas, todos estemos compenetrados con una meta, con un objetivo claro. Y digamos que ese tema es súper, súper clave, la viabilidad, el tema de la confianza. Esta metodología es una metodología modular, ya van a ver cada una de las etapas, qué herramientas tiene, y ustedes pueden usar las herramientas como más les parezca, como mejor se ajuste a sus procesos, como más se ajuste a su cadena de valor, pero las herramientas para lo que les sirven, les repito, es para mitigar los riesgos que corren, porque este tema de la proveeduría no es un tema fácil y hay que, digamos, utilizar todo lo que está a la mano para poder hacerlo de manera muy, digamos, como muy asertiva, porque digamos que el riesgo no solo es para ustedes como empresa que de pronto deciden comprar los regalos corporativos este año a personas vulnerables y les quedan mal y se quedan sin regalos corporativos, sino también hay un riesgo muy grande de parte de las poblaciones que invierten su tiempo y sus recursos, que no son muchos, tanto el tiempo como los recursos en este encadenamiento y si les llega a salir mal, pues digamos que incluso está en riesgo su vida y la de toda su familia. Entonces, digamos que lo que intentamos es que salga bien para todas las partes. Y aquí hay una cosa muy importante y es que nuestra metodología tiene en cuenta cuatro componentes que ahorita, digamos, que los vamos a desarrollar durante todo lo que sigue del taller, pero desde la prefactibilidad nosotros evaluamos y tenemos en mente que los proyectos se van a construir bajo estos cuatro componentes: el tema del desarrollo técnico y ambiental, el tema organizacional, logístico comercial y poblacional. Entonces voy a arrancar por las áreas transversales, porque digamos que en las etapas voy a hablar a profundidad de este tema y es importante que ustedes lo tengan en la cabeza. Como les explicaba, el tema de monitoreo y evaluación es básico. Esto les va a permitir poder generar alertas tempranas, poder saber cómo va su ejecución, poder tener aliados clave. Aquí, digamos que yo les he repetido un montón el tema de aliados y aquí quisiera profundizar un poco en este tema, y es que, por ejemplo, las empresas extractivas y mineras, o las productoras de energía o estas empresas que tienen como apuestas de desarrollo regional por digamos, como por la función misma que desarrollan en los territorios. Entonces, estas empresas muchas veces nos dicen, oiga, yo tengo un proyecto espectacular de frijol en Ubalá. Por ejemplo, Paz del Río es una empresa que está muy cerca a nosotros, que vino y nos presentó este proyecto y nosotros le dijimos en ese momento, no tenemos absolutamente ninguna demanda de frijol. Pero luego apareció McDonald's y nos dijo, oiga, yo necesito frijol. Y nosotros, digamos que de una vez hicimos como el match entre lo que estaba haciendo Paz del Río con estos productores y pudimos encontrar la manera de generar una alianza que fuera gana-gana para Paz del Río, que estaba invirtiendo estos recursos en estos productores, para los productores y para McDonald's. Los aliados son muy, muy importantes, pero si usted tiene aliados y tiene todo montado, pero no tiene un sistema de monitoreo de evaluación que realmente sea fuerte y que le permita a todos llevar el control sobre el plan operativo,
saber exactamente si ustedes sí están aumentando los ingresos de los productores, si están mejorando la estructura de costos de la empresa, si los aliados están, digamos, están contentos con el desarrollo de este proceso y la plata que ellos están invirtiendo, están viendo un retorno claro de esa inversión porque tienen licencia social para operar en esos territorios, porque tienen mejores relaciones con las comunidades, porque el entorno es más competitivo, porque ellos ya casi van a cerrar sus plantas en esas zonas y necesitan hacer una reconversión de la vocación, de la vocación de ese territorio. Entonces, el monitoreo y la evaluación lo que les va a decir es ustedes cómo están avanzando en el proyecto y cómo están esos aliados y qué tan felices usted tiene a todas las partes que están participando en el proyecto. Esto es muy, muy importante. O sea, armar baterías de indicadores, que ustedes sepan cómo se está moviendo, es tal vez, digamos, como el corazón de estos proyectos. El tema de gestión del conocimiento también es fundamental porque ustedes, digamos que si van a replicar estos procesos y estos proyectos, que seguramente sí lo van a, cuando se metan de cabeza a hacer esto, seguramente van a empezar a replicarlo en todos los productos que puedan replicarlo, porque van a ver que realmente vale la pena como apuesta de competitividad. El tema de gestión del conocimiento, poder hacer una gestión clara de las lecciones aprendidas, de las buenas prácticas, poder hacer una recolección que nos permita hacer un contraste con la evaluación cuantitativa y poder tener una evaluación cualitativa fuerte que nos permita triangular la información y entender realmente las cifras a la luz de lo humano, les va a permitir poder tener unos proyectos mucho más sólidos que respondan realmente a las necesidades de sus stakeholders, que realmente los aliados, la empresa, las organizaciones productivas estén totalmente satisfechas con lo que se está haciendo y todos estemos como en el mismo punto de partida. Pero adicionalmente, la gestión del conocimiento les va a permitir poder volver sus prácticas, metodologías y que sea mucho más fácil cuando venga nuevas personas a los equipos que repliquen ese esfuerzo que ustedes están haciendo. Que los esfuerzos no se pierdan es súper importante, que todo esto que ustedes investigan, que las lecciones aprendidas, que las caídas, que todo lo que ustedes van recolectando como experiencia en este tema quede recogido en un documento es clave para poder generar el tema del cambio de las políticas de compra, de los procesos de compra y que las personas puedan entender de una manera mucho más fácil cuál es el impacto real de esto, poniéndole rostro a las cifras y poniéndole, digamos, como un sentido mayor al tema de la inclusión. El tema de asistencia técnica y negocios verdes es muy importante también en los temas de encadenamientos. Nosotros al principio, cuando arrancamos con este proceso, no teníamos un área técnica, pero al empezar a implementar los proyectos, nos empezamos a dar cuenta de la necesidad de poder entender bien nuestro nicho de mercado y nos dimos cuenta que acompañar a las unidades desde la asistencia técnica era fundamental. Entonces, tenemos un grupo de agrónomos para el tema agrícola que nos acompaña, que hace todo el tema de la viabilidad técnica y financiera a la luz de estos temas agrícolas y tenemos una muy buena oferta de talleres para poderlos formar en temas de buenas prácticas, en temas de plaguicidas, de post cosecha y en temas como neurálgicos para lograr hacer realmente los encadenamientos. Este tema es muy, muy importante. Y el tema de plan de vida es un tema relativamente nuevo, digamos que nosotros más o menos desde el 2017 empezamos a notar que habían proyectos que se quedaban un poco rezagados y no entendíamos muy bien porque estábamos haciendo exactamente lo mismo. Nosotros a través de esta metodología hemos gestionado 72 proyectos a lo largo de estos 5 años y digamos que cuando empezábamos a comparar habían proyectos que no pasaba nada con ellos y empezamos a hacer como un ejercicio de observación sobre todos los proyectos, tanto desde el monitoreo y medición como desde gestión del conocimiento, y llegamos a la conclusión que lo que les faltaba era, por un lado, fortalecer la relación de confianza entre la empresa y la organización productiva, y por el otro lado, les faltaba entender este negocio en qué repercutía para su vida.
qué era lo que le estaba pasando a ellos en su vida por hacer este tipo de negocios. Y realmente la repercusión es muy grande. Y empezamos a explorar como el mundo de cómo trabajar este tema de plan de vida y qué significa plan de vida, y encontramos un montón de teorías y un montón de, como de metodologías para hacerlo, pero decidimos diseñar una a la medida realmente del nicho que nosotros estábamos tocando. Porque digamos que sobre todo en temas de plan de vida hay muchos desarrollos para temas de empleo, pero para estos temas de proveeduría no encontramos tanto. Y decidimos que nos íbamos a casar con el tema del desarrollo de habilidades blandas. ¿Por qué el tema de desarrollo de habilidades blandas? Porque digamos que para poder construir un plan de vida y poder entender cuál es el impacto que tiene un encadenamiento sobre tu vida, pues tienes que entender o tienes que desarrollar una serie de habilidades que te permitan llevar a buen fin el encadenamiento, pero adicionalmente poder tener herramientas que te permitan desarrollar de la mejor manera ese encadenamiento. Entonces, tenemos este ejercicio que lo estamos piloteando en este momento, pero que ha tenido muy buenos resultados. Digamos que los primeros resultados nos muestran que los proyectos en los que aplicamos plan de vida pueden tener una disminución de tiempo de implementación más o menos de 6 meses, y esto es gracias a que la gente se motiva mucho más, le encuentra un sentido a hacer estos encadenamientos, le encuentra un sentido a desarrollar su relación con el sector privado y le encuentra un sentido, digamos, a su vida en general. Entonces, este tema ha sido muy interesante. Vamos a lanzar nuestra primera versión de la metodología de plan de vida ahorita a final de este mes, y la idea es poder, así como lo hemos hecho con la metodología de encadenamientos y de compras operativas, poder ir alimentándolo y ver cómo funciona mejor para que sea una herramienta para todos ustedes. Ahora sí voy a entrar en las etapas. Entonces, la primera etapa es la etapa de prefactibilidad, y aquí lo que hacemos es reconocer cuáles son las necesidades de la empresa ancla a través de la ficha de demanda e identificar qué unidades productivas digamos, podrían ser el proveedor de esa necesidad. Entonces, ¿qué elementos o qué herramientas usamos? Usamos una ficha de demanda muy específica donde está todo, digamos, como todo el detalle de lo que se requiere en cuanto al producto, la logística, la cantidad, la calidad, el empaque, las certificaciones que se requieren, precio piso, precio techo, todo, absolutamente todo está en la ficha de demanda. Como les dije antes, esto aplica tanto para compras operativas como para encadenamientos. Lo que pasa es que en niveles diferentes, pero son las mismas herramientas las que usamos. Y en la oferta tengo como herramienta la ficha de oferta y un formato que llamamos el formato de clasificación y calificación. ¿Qué pasa con ese formato? Yo, digamos que lo que hago es recibo la ficha de demanda, voy a donde mis aliados me postean algunas ofertas y yo luego voy a esas ofertas directamente y les hago esta ficha. Y esa ficha lo que me ayuda es a calificar a las organizaciones en los 4 componentes que les dije que teníamos en cuenta dentro de la metodología y saber en qué nivel de mercado se encuentran, qué tan organizados están, si tienen los papeles en regla. Si ustedes les piden hoy el producto, ¿lo tienen o no lo tienen? Ellos ya vienen cultivando ese producto o alguna variedad de ese producto. Ellos ya han hecho regalos corporativos o no han hecho regalos corporativos. Ellos pueden hacer las bolsas en las cantidades que ustedes requieren o necesitamos generar unos clústeres para poder cumplir con la ficha de demanda. Digamos que el formato de calificación y clasificación nos permite a nosotros conocer esa oferta, pero también le permite a la demanda poder tomar una decisión de sobre con cuál quiere trabajar de manera mucho más, digamos, informada. Aquí hay una cosa importante y es que, como les decía, este tema se trata de disminuir los riesgos y entre más información tengan ustedes para la toma de decisión, pues menos riesgos van a correr. Entonces aquí nosotros básicamente lo que hacemos es presentarle a la demanda qué oferta encontramos a la luz de su ficha de demanda y con todos estos insumos acompañar a la demanda que tome la decisión de con cuál organización quiere trabajar.
Luego sigue la etapa de factibilidad y en la etapa de factibilidad nosotros básicamente hacemos la viabilidad financiera y la viabilidad técnica y si estas dos viabilidades son positivas, armamos un plan operativo que responde a las necesidades de esa oferta para llevarla a, a los niveles de mercado que se requieren. ¿Cuáles son las herramientas que usamos? La ficha de demanda, digamos que sigue siendo la madre de esto y la que nos ayuda como a armar el plan operativo y a entender, digamos, el negocio, pero en la oferta ahora tenemos el levantamiento de líneas base, nosotros tenemos formatos para levantar 4 líneas base, la línea base de plan de vida, que lo que nos dice es cuál es el estado de las habilidades blandas de las personas y la organización en general. Tenemos la línea base técnica y ambiental que nos permite saber ellos cómo están en sus prácticas técnicas. Tenemos la línea base organizacional que nos permite saber si tienen los papeles, si no tienen los papeles, quién es el representante legal, si están bien conformados, si tienen problemas con la DIAN, digamos como toda la información completa de la organización y saber, digamos, qué tanta salud financiera tienen. La línea base poblacional que nos permite saber cuál es el estado de esa población, qué tan vulnerables son, a qué tipo de retos nos estamos enfrentando. Esto combinado con la línea base de habilidades blandas digamos que nos da un panorama muy completo de en qué tenemos que trabajar y en qué tenemos que fijarnos para que los planes operativos no tengan retrasos ni demoras y nos ayuda, digamos, como a identificar realmente quién es nuestra contraparte. Esas son las líneas base que nosotros levantamos y con esas líneas base hacemos un ejercicio de levantamiento de costos. Con toda esa información, con el taller de levantamiento de costos, la línea base técnica, la línea técnica ambiental, la línea base organizacional, la línea base poblacional y la de plan de vida, armamos la viabilidad técnica y la viabilidad financiera del proyecto. Digamos, como ya sabiendo qué tipo de inversiones tenemos que hacer, ya sabiendo cuál es el precio piso techo, ya sabiendo con qué contamos en esa organización, tanto en activos productivos como improductivos, porque las dos cosas a veces, digamos, que funcionan para los proyectos. Y ya con esa información podemos armar nuestra viabilidad técnica y nuestra viabilidad financiera. A la luz de esto, de las líneas base y de las viabilidades, armamos los planes operativos cuando todo, digamos, sale bien, que por lo general es así, armamos planes operativos de fortalecimiento para acompañar a las organizaciones. En el caso de las compras operativas, son unos planes operativos muy cortos en los cuales nosotros, digamos, tenemos como unos aliados que nos acompañan. En este momento, digamos, por el COVID estamos haciendo un acompañamiento virtual muy extenso, que si a alguno de ustedes les interesa que las organizaciones que ustedes estén fortaleciendo o que las organizaciones que sean proveedores de ustedes les interesa que puedan participar dentro de este plan de fortalecimiento, claro, estamos súper abiertos. Vamos a arrancar a final de este mes, vamos a tener actividades cada 15 días de acompañamiento y digamos que si alguno de los webinars que vamos a tener para productores son de su interés, pues le pueden escribir a Jaime o a María Alejandra para que podamos incluirlos dentro de estas formaciones. Y aquí digamos que el plan operativo es un plan operativo súper a la medida de lo que esa organización requiere. Entonces, si ya vemos que son muy fuertes en temas organizacionales, pues nuestro plan operativo no va a tener una concentración en ese tema. Además, les recuerdo que nosotros solo trabajamos con organizaciones referenciadas por otros, que ya han sido fortalecidas por otros, entonces generalmente los encontramos fuertes en unos temas y más débiles en otros. En el tema técnico sí siempre tenemos que trabajar porque la ficha, pues lo que queremos es llegar a la ficha de demanda, entonces pues digamos que sí hay que, por lo general el plan operativo se tiene que basar mucho en este tema. Y ya, ese es como la factibilidad. Este es un ejemplo de plan operativo. Es muy importante que tengan un esquema de plan operativo súper claro, súper organizado, que tenga 3 partes que, digamos, son lo básico, que al principio ustedes puedan determinar cuál es su objetivo, cuál es la línea base, cuál es su punto A, que es la línea base, cuál es su punto B, que es su meta o su objetivo, que definan muy bien la problemática para que
una persona que pueda, que tenga la oportunidad de leer esto, entienda muy bien por qué están haciendo ese tipo de actividades, que definan muy bien las actividades y cuáles son las subactividades que van a desarrollar, cuáles son los responsables, cuáles son los recursos que ustedes requieren para eso, y que eso pueda ser, digamos, como y finalmente cuál es el cronograma que tienen para desarrollarlo. Esto es la hoja de ruta de los proyectos y es súper importante que tenga todos los componentes y que sea muy claro para el que revise el plan operativo, porque realmente es la manera en la que todos los aliados van a poder entender hacia dónde van, en dónde entran, en qué fechas entran, y ellos realmente cuál es el rol que tienen en el proyecto. Luego sigue la etapa de alistamiento. Esta es una etapa de transición. Esta etapa es relativamente nueva. La incluimos hace poco porque uno, por lo general, en estos proyectos como que se salta los temas que muchos lo llaman posturas, pero en realidad son temas que son básicos para que esto funcione de la mejor manera posible. Entonces, todos los documentos jurídicos que haya que hacer, temas de contratos, memorandos de entendimiento, búsqueda de aliados, por ejemplo, poder generar unos espacios de comunicación entre las organizaciones, las empresas, los aliados, que haya comunicación constante, que haya espacios de construcción de confianza, que nosotros los llamamos mesas técnicas, pero pues digamos cada uno puede adaptarlo a cómo le funcione. Que la empresa pueda entender realmente que la empresa pueda entender realmente quién es su contraparte y empieza a generar unos lazos diferentes, y que adicionalmente la organización productiva pueda entender a fondo para dónde van y nosotros realmente qué le estamos proponiendo, cuál es la propuesta de valor para ellos. Para eso está la misión comercial tipo 1, que es una misión comercial en la cual nosotros a través de aliados gestionamos llevar a estas organizaciones a organizaciones similares a ellos, pero que ya tienen encadenamientos, que están en otro nivel de mercado, que han hecho parte de proyectos de este tipo o que ya tienen prácticas, digamos, como implementadas buenas prácticas agrícolas, certificado de orgánicos o otro tipo de prácticas que encontramos cuando hacemos el levantamiento de líneas base, y a través de la misión comercial logramos que las organizaciones productivas que van a trabajar con nosotros puedan entender un poco más el sentido de estos proyectos, porque es importante hacerlos y qué es lo que, digamos, qué es lo que les estamos proponiendo realmente. Y finalmente entramos a la ejecución. En la ejecución, como ya les dije, estamos de 1 a 3 años en el caso de encadenamientos y de 2 a 12 meses en el caso de compras operativas. Y aquí, digamos que lo básico es el tema del acompañamiento muy cercano, tanto a las organizaciones como a las empresas, para que todos tengan el mismo nivel de información y entiendan qué está pasando. Todo el tema de mediciones, nosotros proponemos hacer un esquema de medición inicial con las líneas base en la factibilidad y luego unas mediciones intermedias que nos permitan ir tomando la temperatura de cómo van los proyectos en su ejecución, y pues misiones comerciales a la empresa, ya como para que los productores entiendan quién es su contraparte, por qué tienen que entregar los productos de una o de otra manera, por qué los regalos deben ir empacados de esta manera. También tenemos encuentros entre empresas para que sepan, digamos, para que no se sientan solos. Nosotros sabemos que muchas veces ustedes sienten que ustedes son los únicos que están haciendo el esfuerzo, que es muy complicado, a veces sienten ganas de tirar la camiseta, pero en realidad esto es un esfuerzo que están haciendo varios desde varios frentes, desde varias empresas, desde varios sectores económicos, y lo que queremos es que ustedes puedan encontrar un espacio como de comunidad, de apoyo, que les permita poder replicar prácticas que a otros les ha funcionado y que tal vez ustedes no han pensado. Entonces, digamos, ese tipo de misiones que les permitan, digamos, como tener un ecosistema mucho más fuerte. Y ya la etapa de cierre, que para nosotros es una etapa muy importante porque es la etapa en la que reconocemos tanto el esfuerzo de todos los actores que han participado en los proyectos, pero adicionalmente es la etapa en la que hacemos la medición final y vemos los cambios realmente, tanto para la empresa como para las organizaciones productivas. Documentamos todo el proyecto, hacemos toda la triangulación entre los indicadores cuantitativos y los cualitativos y hacemos una graduación del encadenamiento tanto para la empresa como para los aliados y
y las organizaciones productivas, porque sabemos que el esfuerzo es de todos y que es un esfuerzo muy grande y que cuando logramos realmente que estos encadenamientos sean sostenibles, pues realmente la cosa cambia radicalmente para las organizaciones, para el país y para, digamos, y para la empresa. Ahora les voy a contar el caso de estudio que les comentaba al principio. Escogimos el caso de estudio de Home. Nosotros arrancamos a trabajar con ellos en 2017. Ellos se acercaron a nosotros y nos dijeron, oiga, yo estoy donando alimentos al banco de alimentos, pero realmente yo quisiera entender un poco más qué puedo hacer para cambiar mi esquema de negocios y poder hacer un tema o una inversión social un poco más alineada a lo que hace mi negocio. Este es un mercado muy competitivo, el mercado de la comida rápida, es un mercado muy competido que necesita, digamos, propuestas de valor, digamos, como de otro nivel, porque las propuestas son muy similares y no tienen mucho valor agregado. La gente, digamos, que no se fija mucho en ese tema. Tiene un mercado limitado y eso genera un techo de crecimiento muy bajito y el control de su cadena de suministros, digamos que no es no tienen un gran control sobre esa cadena. Entonces, lo que ellos decidieron fue fue revisar su cadena de valor y, digamos, como revisando absolutamente toda su cadena de valor, encontraron que donde ellos podían crear valor realmente era en el tema de las materias primas. Hicieron como todo el listado de sus materias primas y vieron, por ejemplo, que el tema de la carne era un tema que no podían cambiar porque ellos usan una carne súper exclusiva que solo tiene un señor en Córdoba, tal, pues digamos que ese tema no lo podían tocar. Revisaron otro tipo de temas como el tema del pan, pero se dieron cuenta que en donde podían, por ejemplo, generar un impacto importante en su estructura de costos y un impacto importante para las comunidades era en el tema de las verduras. Y hicieron un análisis de absolutamente todas las verduras que ellos utilizaban y escogieron la lechuga y la cebolla para estudiar. ¿Qué beneficios encontraron ellos en este tema? Diversificaron sus proveedores, encontraron un precio muy competitivo, encontraron un tema de fidelización muy importante de parte de sus proveedores, que esto es, digamos, un tema súper importante para las áreas de compras, encontraron un tema de reputación y un tema de eliminación de intermediarios que les funcionó bastante bien. ¿Cuáles fueron los retos? El tiempo para lograr la calidad del producto. Ellos decidieron hacer un experimento en USME, en unas huertas que ya tenían unos productores en esta zona y digamos que el experimento duró más o menos todo un año y medio para poder saber en qué huertas sí daba la lechuga que ellos requerían, saber si la estructura de costos daba, ver y revisar qué tanto, digamos, como el paquete tecnológico para ese producto en particular en esa zona, poderse certificar en negocios verdes ante la corporación autónoma regional. Entonces, digamos que todo fue un proceso y fue un proceso largo, ellos tuvieron que tener bastante paciencia, pero al final, digamos que funcionó bastante bien y tiene unos resultados muy interesantes para ellos. Entonces, Home decidió que iban a empezar a transitar digamos, como de hacer negocios usuales y comprarle a los mismos proveedores que le compran todos y empezar a tener una estructura de negocio un poco más hacia el valor compartido que les permitiera poder, digamos, como tener una propuesta de valor en este mercado que no tenía, digamos, como propuestas de valor con tanto valor agregado, a una propuesta un poco más robusta de proveeduría social. Escogieron finalmente a dos organizaciones de USME Rural, aquí en Bogotá. Una se llama la Fundación Guiando Territorio y otra se llama Sembradoras de Vida. Para ellos, digamos que fue un cambio total porque ellos vendían estos productos de sus huertas en mercado fresco y ahora tienen, digamos, unas prácticas de siembra escalonada
unas entregan una semana, otras entregan otra semana, sus ingresos aumentaron exponencialmente y digamos que encontraron una relación comercial con un precio justo, viabilizaron las asociaciones porque estas eran organizaciones que realmente no estaban funcionando como negocio, entonces las lograron viabilizar, aumentaron los ingresos tanto para las asociaciones como para las personas que pertenecen a estas asociaciones. Tuvieron varios retos, digamos, para las organizaciones tampoco es fácil cambiar sus prácticas, entonces el tema de la producción escalonada es todo un reto para ellos entender que tienen un orden y que todos tienen un cronograma y que tienen que trabajar como relojitos para que funcione, pues porque sería muy grave que Home no tenga la proveeduría de lechuga como la necesita, aprendieron habilidades para negociar con la empresa y entender que era una relación horizontal, y ampliaron, digamos, como las tierras para poder tener una producción mayor. Los resultados de este proyecto son muy interesantes. Este es un proyecto que contó con estos aliados, que son más o menos 8 aliados que nos acompañaron durante todo el proceso. Fue un proceso que duró 3 años. Digamos que aquí es muy interesante, como les digo, que se hizo un ejercicio de innovación y un ejercicio de poder ir a las comunidades y decirles, vamos a probar esto, a ver cómo nos va y todos vamos a cubrir, a cubrir el riesgo de lo que esto implica. La alcaldía fue determinante porque nos acompañó con todo el tema de agrónomos en campo, de semilla, digamos que nos acompañó un montón en el proceso. Aquí en este tema las cifras son muy impresionantes, los y las agricultoras aumentaron en un 49% sus ingresos. En la estructura de costos disminuyeron los costos de compra en un 8,3%. Y tuvimos una gestión de aliados, digamos, el proyecto costó en total 127 millones de pesos y toda esta plata fue puesta por varios aliados, ni las organizaciones ni la empresa, digamos, tuvieron que poner todo el recurso completo de lo que costó un proyecto, de lo que costó el proyecto. Estos proyectos generalmente requieren recursos y por eso es tan importante encontrar aliados que nos puedan acompañar en el desarrollo del proyecto. Este es un proyecto definitivamente que es gana-gana y esto es la apuesta que tienen o hacia allá deberían ir absolutamente todos los proyectos de encadenamientos y de inclusión. Nosotros, digamos que lo que hemos observado es que el factor de éxito fundamental en esto es la construcción de credibilidad y confianza. Sin eso no existe nada, sin eso no se pueden hacer los proyectos. Si no se logra tejer lazos de confianza entre los dos y se construyen relaciones horizontales donde los dos están, digamos, apostándole a un solo objetivo, no se logra absolutamente nada. El tema de la logística del transporte es súper importante. Por lo general, uno en el diseño de estos proyectos no tiene en cuenta ese tema y al final siempre termina convirtiéndose en un costo muy grande dentro del proyecto. Hay que tenerlo en cuenta. El tema de la asociatividad que ya les conté, los pequeños, digamos, en un país como este que es de tantos minifundios, de tantos pequeños productores, si no se asocian y no logramos que ellos encuentren la manera de volverse empresa rural, no son competitivos, por lo menos en el nicho industrial. Eh, Tenemos que encontrar la manera de que se adopte más tecnología, tanto en las unidades productivas urbanas como en el tema rural, porque es la única manera de que ellos realmente se vuelvan competitivos y tengan herramientas para competir en el mercado. El tema de exigencia de calidad es súper importante. Ustedes cuando hacen estos procesos, no por filantropía, no por ayudar al otro, sino realmente lo hacen como un proyecto de inclusión, la exigencia de calidad y cantidad y tiempos se debe hacer desde el principio y debe ser súper clara para ellos, porque esa es la única manera en la cual esto se vuelve realmente un proceso, digamos, como de competitividad, en la que ustedes van a llevar esa organización un paso más allá. Si no les exigen la calidad y empiezan a tener algunos prebendas por la condición de vulnerabilidad de ellos, pues no funciona.
no va a funcionar nunca porque les van a poder comprar una, máximo 2 veces, pero no van a poderlos volver un proveedor constante de ustedes. Entonces, este tema de la exigencia de calidad debe ser un tema súper clave desde el principio y debe ser un tema en el que ustedes deben acompañarlos mucho para que ellos puedan llegar al nivel que ustedes requieren. Y el tema de los planes operativos a la medida es súper clave. No todas las organizaciones están en el mismo nivel, no todos se encuentran en los mismos territorios y digamos que cada uno tiene particularidades en las cuales hay que trabajar y es muy importante que ustedes puedan desarrollar planes operativos a la medida de lo que ellos requieren y no, digamos, hacer proyectos como copiados uno del otro, porque en realidad las particularidades de este país son demasiadas y cada uno tiene su realidad y el proyecto debe ir hacia esas realidades. Por eso las líneas base y tener información detallada sobre los proyectos es tan importante. Hasta ahí iría la presentación. No sé si tienen preguntas, Jaime, y si no, pues ya terminamos. Hola Liz, no, ya desde el momento no hemos recibido preguntas adicionales, entonces pues no sé si damos paso a cerrar o si alguno tiene alguna inquietud, alguna pregunta que quiera hacer, eh, pues por favor nos la comparte por el chat, pero si no creo que también ya podríamos cerrar. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos. Cualquier duda, si quieren la metodología completa, nos pueden escribir a Jaime, a María Alejandra o a mí y todo el equipo de la fundación pues está a disposición para lo que quieran desarrollar en cuanto a este tema de inclusión. Perfecto. Gracias, Jaime. Vale, muchas gracias. Recordarles que el siguiente ciclo de formación será a finales de julio, a mediados de este mes compartiremos la invitación. Los temas que vamos a tener son gestión del conocimiento y voluntariado. Cualquier duda nos pueden contar. Voy a dejar por aquí nuevamente el link de la asistencia para quienes aún no se hayan registrado. Si alguno no se registró en el link en alguno de los talleres que hemos tenido en los últimos 3 meses, en la última semana, nos pueden escribir el correo de María Alejandra, te lo voy a poner aquí en el chat también, eh, para que para que nos puedan, para poder tener el registro de su participación. ¿Vale? Y muchas gracias a todos y todas. Tan lindos.